En este video vamos a ver la resolución del problema 15 de soluciones. El problema muestra una tabla con la fracción molar de un compuesto metilbenceno, que vamos a llamar A, en fase líquida, la fracción molar en la fase líquida y la fracción molar del mismo compuesto en la fase vapor. Y se dice que está mezclado con metilcetona, que va a ser el compuesto B. Y se da además la presión total de vapor en equilibrio en kilopascales. Entonces luego se informa la tabla y debemos calcular en el ítem A las presiones parciales de los dos componentes, en el ítem B las constantes de la ley de Henry para tanto el metilbenceno como la metilcetona, y luego en el ítem C debemos calcular las actividades y los coeficientes de actividad para el compuesto A, metilbenceno. Por último, fundamentar si la mezcla muestra un comportamiento real o ideal, y si fuese real, indicar qué tipo de desvío presenta con respecto a la idealidad y explicar entonces qué interacciones se producen entre el compuesto A y el compuesto B. Bueno, entonces, considerando al vapor como un gas ideal, debemos calcular las presiones parciales de los dos componentes, teniendo de dato la fracción molar en el líquido, la fracción molar del compuesto A en el vapor y la presión total. Bien, considerando que el vapor como un gas ideal, sabemos por la ley de Dalton que la presión parcial de cada componente es igual a la presión total por la fracción molar en el vapor. Entonces, para calcular la presión parcial a cada una de las fracciones molares, debemos utilizar esta ecuación que aparece a la izquierda de la tabla. Para calcular la presión parcial de B, vamos a decir que va a ser la presión total por la fracción molar de B en el vapor, pero considerando que tenemos dos compuestos, la fracción molar de B en el vapor se relaciona con la fracción molar de A en el vapor, de acuerdo a la ecuación que la fracción molar de B es igual a 1 menos la fracción molar de A. Una planilla de cálculo para calcular la presión parcial de A, debemos colocar la celda de la presión total, que sería E4, por la celda de la fracción molar en el vapor, E3, perdón. Una vez calculado esto, le damos Enter y calculamos el resto de las celdas arrastrando el mouse. Y eso calcula todas las presiones parciales de A. Para calcular las presiones parciales de B, utilizando la fórmula antes vista que la relaciona con la fracción molar en el vapor de A, debemos seleccionar entonces, colocar igual la presión total, la celda de 4, por 1 menos la fracción molar de A en el vapor. Apretamos Enter y luego arrastramos el contenido de la celda para que esa fórmula se copie en las celdas adyacentes. El ítem B nos pide determinar la constante de la ley de Henry para ambos componentes. Cuando uno de los componentes de una mezcla real, su fracción molar tiende a 0, en lugar de obedecer la ley de Raoult en soluciones reales, obedece la ley de Henry. Podemos tener desviaciones negativas, como en el caso del gráfico de la izquierda, o desviaciones positivas. Sigue existiendo una relación entre la presión parcial de este componente y la fracción molar en el líquido, solo que esta vez la relación la va a dar la constante Henry a través de esta expresión, o sea, la presión del soluto va a ser igual a la constante de Henry por la fracción molar en el líquido de ese soluto, siempre y cuando esa fracción molar tiende a 0. Entonces, la constante de Henry la podemos despejar
calculando de la siguiente manera. La constante de Henry va a ser la presión parcial del soluto dividido su fracción molar en el líquido. Por lo tanto, para el componente A deberemos calcular la relación entre la presión parcial y la fracción molar en el líquido que esté tendiendo a cero, o sea, la más cercana a cero que podamos tener. Y para el componente B va a ser la presión del componente B por la fracción molar del líquido cuando éste se esté comportando como soluto. Nuevamente vamos a utilizar la relación entre las fracciones molares de A y B, diciendo que la fracción molar de B va a ser igual a 1 menos la fracción molar de A, ya que tenemos solamente dos componentes. Lo que vemos acá son las presiones parciales del componente A y B si se comportaran en forma ideal, o sea, si siguieran con la ley de Raoult en todo el rango de concentración. Lo que vamos a hacer es graficar las presiones parciales del componente A, en este caso, que ya habíamos calculado antes, y vemos que cuando la fracción molar es baja, se desvía de la idealidad, o sea, no sigue la ley de Henry. El componente B se va a desviar de la idealidad cuando su fracción molar tienda a cero. Luego, cuando ya es mayoritario, sigue la ley de Raoult. Con estos datos, entonces, lo que vamos a hacer es calcular la constante de Henry, que habíamos visto que era la presión parcial de A sobre la fracción molar de A, pero cuando tiende a cero. El punto donde la presión de A tiende a cero es en la fracción molar 0,898 y una presión de 1,40. Por lo tanto, vamos a usar esos datos para calcular la constante de Henry. O sea, va a ser la celda donde se encuentra la presión 1,40 y la fracción molar del líquido que tiende a cero, en este caso la celda F2. Para calcular la constante Henry de B debemos ir cuando B se comporta como soluto, o sea, el punto donde la fracción molar de A es 0,915 y la presión es 4,52. Por lo tanto, seleccionamos la presión de J6 y hacemos 1 menos la fracción molar de A, que nos daría la fracción molar de B cuando tiende a cero. El ítem C pide que en base a la ley de Raoult calcular las actividades y los coeficientes de actividad para el metilbenceno, el componente A, en la mezcla. Debido a que esta mezcla no es una mezcla ideal, la ley de Raoult tiene esta forma, o sea, la presión parcial del componente A es igual a la presión del componente A puro por la actividad en el líquido de ese componente. O sea, en lugar de colocar la fracción molar del componente, se coloca la actividad. Por lo tanto, si queremos calcular la actividad, esta será la presión parcial de ese componente dividido la presión del componente puro. La actividad de un componente se relaciona con la fracción molar de acuerdo a la siguiente expresión, que dice que la actividad de un componente va a ser igual al coeficiente de actividad por la fracción molar. Entonces, si ya conocemos la actividad, podemos calcular el coeficiente de actividad utilizando la siguiente expresión. O sea, el coeficiente de actividad va a ser la actividad de ese componente dividido la fracción molar de ese componente. Con estos datos vamos a ir a la planilla para calcular las actividades y los coeficientes de actividad del componente A con las distintas fracciones molares. Bueno, entonces lo primero que debemos hacer para calcular la actividad es
buscar en la tabla la presión del componente A puro, que esa cual será cuando su fracción molar valga 1. En este caso es 12,30 kilopascales. Por lo tanto, para calcular las actividades debemos dividir las presiones parciales de cada composición dividido la presión del componente puro, que vamos a aplicar la tecla F4 para fijarla. A partir de aquí arrastramos y vamos a completar todos los valores que nos pide. Para calcular el coeficiente de actividad, debemos dividir la actividad dividido la fracción molar. Para eso tenemos que relacionarlos esas dos celdas que tenemos, la actividad y la fracción molar. Por lo tanto, vamos a hacer la celda F7 dividido la celda F2. Arrastramos el valor y completamos los valores pedidos. Por supuesto, no podemos calcular el coeficiente de actividad cuando la fracción molar vale 0, ya que daría una indeterminación. En el último ítem debemos indicar o fundamentar si la mezcla presenta un comportamiento real o ideal, y luego indicar qué tipo de desvío presenta la solución respecto a la idealidad y explicar qué tipo de interacciones se presentan estos líquidos entre sí. El tipo de curvas de presión de vapor que se obtienen para las mezclas que estuvimos estudiando se observan en la figura. Las líneas de trazos indican el comportamiento ideal. Las curvas experimentales se aproximan generalmente a las ideales conforme el sistema se aproxima a A o el componente B puros. Esto significa que el disolvente, por ejemplo A, tiende a obedecer la ley de Raoult cuando la concentración del soluto B se va haciendo cada vez más pequeña. Similarmente, B satisface la ley de Raoult cuando la proporción de A es pequeña. Al mismo tiempo, o sea, a concentraciones pequeñas, el soluto deberá en cada caso obedecer la ley de Henry. Entonces, evidentemente, este sistema no es ideal y se presenta desvíos positivos. Y estos se dan cuando un sistema está formado por dos sustancias que difieren considerablemente entre sí en ciertas propiedades, como presión interna, polaridad o longitud de la cadena hidrocarbonada. Este tipo de mezcla favorece desviaciones, las desviaciones positivas que se observan en estos líquidos, ya que lo que se observa es que, con las desviaciones positivas, las presiones de vapor medidas son mayores de los que se espera a partir de la ecuación de Raoult. Y están de acuerdo, estas presiones son mayores porque los coeficientes de actividad son mayores, dando actividades mayores. Solo, como dije antes, se acerca al comportamiento ideal cuando uno de los componentes es mayoritario, se comporta como solvente. Bueno, espero que este haya sido útil y les dejo una actividad para que hagan de tarea. Si quieren seguir practicando, lo que pueden hacer es calcular las actividades y los coeficientes de actividad del componente B a partir de los datos que se da en la tabla.